que son muchas veces burocráticas, políticas, legales, requieren de ingentes recursos económicos, y mientras un país, un Estado, un gobierno, una autoridad se toma semanas en poder dilucidar una decisión y poder hacerla práctica, gente inescrupulosa lo único que tiene que hacer es levantar un teléfono o agarrar un celular y mandar un mensaje. Entonces ahí hay una situación de particular desventaja. El otro tema que es importante en el sentido de tratar de ubicar alguna perspectiva de análisis es el tema financiero-económico. En términos comparativos, hace unos 15, 20 o 30 años atrás, las cantidades de dinero que se lograban incautar eran relativamente insignificantes en comparación a la masa de dinero que en los momentos actuales puede ser visualizada cuando hay intervenciones de esta naturaleza. Y eso a su vez también es resultado de todas estas transformaciones de carácter tecnológico que han permitido la digitalización del dinero, en el sentido de que ya no se requiere físicamente trasladar el dinero de un lugar a otro, sino que estas traslaciones de dinero se hacen a nivel digital y por lo tanto son casi instantáneas. Y por otro lado, el dinero se ha hecho también un componente casi invisible, porque ya no es negocio tener dinero contante y sonante, por todo lo que significa dónde ubicar el dinero, trasladar el dinero, el riesgo que implica tener dinero contante y sonante. Entonces, entre otras razones, desde una perspectiva tecnológica, la digitalización del dinero, en los términos como lo estoy señalando, le ha dado una dimensión totalmente distinta al enfoque de la criminalidad y a las labores de prevención o de control que pueden desarrollar los estados para enfrentar un fenómeno de esta naturaleza. Yo coincido en términos absolutos de que se requiere una decisión política del más alto nivel para enfrentar un fenómeno como es el crimen organizado, pero no una decisión política muchas veces como las que estamos acostumbrados, que salen en los medios de comunicación, a veces hay una conferencia de prensa, se llenan los medios de comunicación de titulares y dicen sí, se ha promulgado una ley, se ha decomisado tal cantidad de drogas. Es una decisión política bastante compleja también, porque muchas veces las decisiones políticas pueden comprometer las políticas de Estado para determinados casos que tienen características de crimen organizado. Y si no hay una decisión y una forma de gobernar absolutamente convincente y coincidente con sus preceptos que se anuncian, entramos en una divergencia de espacios en las cuales es muy difícil diferenciar si realmente se trata de una decisión convincente al más alto nivel para poder desarticular organizaciones vinculadas no solamente al caso del narcotráfico, sino también a la corrupción, y poner medidas prácticas. Pero claro, ante un fenómeno, ante una situación de tanta complejidad, tiene que ver una decisión política y además tiene que ver el desarrollo y la implementación de una estrategia como parte de una política de Estado. Porque claro, la política es la decisión al más alto nivel, pero el aspecto operativo y práctico de la decisión política es la estrategia. Y cuando se diseña una estrategia, hay que diseñar no solamente de manera previa el análisis del problema, sino la metodología que se va a utilizar para poder enfrentar el problema, los objetivos que se persiguen alcanzar a mediano y a largo plazo, y eso a su vez podría, por ejemplo, derivarse en un plan nacional para poder enfrentar no solamente el crimen organizado, sino todo el proceso y el fenómeno de la criminalidad. La ventaja de estos planes radica en que de una u otra manera ordena acciones de diferentes índoles con la finalidad de poder darle una orientación más definida, y que la labor que se desarrolla en este tipo de orientación pueda ser metodológicamente evaluada cada cierto tiempo para poder darle
el rumbo o el reacomodo del rumbo que conviene. Yo manifesté hace unos instantes que este fenómeno del crimen organizado es un fenómeno amorfo, no tiene una fisonomía identificable, en el sentido de que, si bien es cierto, nosotros en una lámina podemos diseñar una estructura, pero eso tiene mucho de relatividad porque depende de las circunstancias, de las peculiaridades, de los fenómenos tan cambiantes que se van dando y del modus operandi de cada organización criminal. Pero me parece que sería sumamente valioso para el país que por lo menos diseñara un bosquejo de lo que significa un plan nacional para la prevención y el control de la criminalidad, dentro de las cuales evidentemente uno de los rubros más importantes sería el tema del crimen organizado. Pero mientras no existe este plan, los esfuerzos, más allá de la labor propiamente institucional, considerando que este es un fenómeno que requiere una estrecha coordinación interinstitucional, se van desinflando con el paso del tiempo. Yo recuerdo hace unos 15 o 20 años que se desarrolló por primera vez en el país un Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas con los auspicios de las Naciones Unidas, y creo que ha sido la única vez que por lo menos en el tema de drogas se diseñó un plan en el cual había un componente específicamente legislativo, policial y represivo. Creo que años antes también hubo un plan, si bien no recuerdo, en el año de 1980, de prevención de la criminalidad, pero una de las características de las dificultades que uno tiene que enfrentar para poder atacar un fenómeno de esta naturaleza no solamente es la ideología propiamente del crimen organizado, sino la descoordinación, la rivalidad y la superposición de funciones entre las distintas instituciones, que muchas veces hacen que los esfuerzos que se llevan sean más complejos que el resultado mismo. Y evidentemente, ante un fenómeno como el que estamos analizando, la labor de coordinación es fundamental. Coincido también de manera importante en que se requiere una labor de inteligencia y una labor de contrainteligencia, porque este es un fenómeno que no solamente es enfocado desde el punto de vista delictivo o criminológico o delincuencial, sino que en realidad entran en juego factores de toda naturaleza, y la labor de inteligencia es fundamental porque se trata también de racionalizar los escasos recursos que existen en la lucha contra la criminalidad, y porque además la criminalidad se ha convertido en un fenómeno eminentemente de carácter transnacional. Hay una tecnología de punta a disponibilidad que posiblemente pueda tener resultados inimaginables. Se mencionaba el tema del chuponeo telefónico, y yo he estado investigando en internet y realmente me sorprendió encontrar información de que la interceptación telefónica se hace vía satelital. Ya no son esas fórmulas artesanales de interceptación, sino que hay satélites actualmente a disposición que evidentemente alquilarlos cuestan muchísimo dinero, pero que estos satélites tienen la capacidad de establecer una sombra sobre una determinada área geográfica, y como las llamadas telefónicas se hacen a través de las frecuencias electromagnéticas, toda la información telefónica que se suscribe al área en donde está centrada esa sombría entran a un sistema de computadoras. Esas áreas objeto del sombreo, digamos, puede ser una casa, puede ser un automóvil, puede ser una institución, puede ser un distrito, puede ser una ciudad, o puede ser un país. Actualmente en los Estados Unidos hay una discusión muy importante porque la interceptación telefónica es una actividad permitida por el Estado como parte de su política de Estado, y a través de estos sistemas electrónicos vía satelitales se pueden interceptar millones de llamadas que son recepcionadas en una computadora madre, y dependiendo del tipo de señal que uno le dé a la computadora se pueden formar archivos. Entonces, esta información
que se logra captar a través de la interceptación telefónica, evidentemente que puede tener un valor estratégico.